Los invito a ir a Éxodo, capítulo 3. Éxodo, capítulo 3. Hay una frase que el otro día me acordaba antes de ir a la palabra y dice: no sabía lo que tenía hasta que lo activé. ¿No? Es lo mismo. No sabía lo que tenía hasta que lo activé. Y de eso vamos a hablar hoy un poquito. Es algo tan importante que tenemos que nosotros saber, no solo saber, sino ponerlo por obra. No sabía lo que tenía hasta que lo activé. Y yo busqué acerca de esa definición, porque suena muy lindo, pero la definición dice: sugiere que algo que era desconocido o no se valoraba, se hizo evidente y se entendió su importancia cuando ocurrió un evento o condición específica que lo desató. Implica que hay algo oculto o latente que se manifiesta al ser activado. La frase quedaba muy bonita, ¿no? Pero esto como que lo desglosa un poco más. Dice: sugiere que algo que era desconocido o no se valoraba, se hizo evidente y se entendió su importancia cuando ocurrió un evento o condición específica que lo desató. Implica que hay algo oculto o latente que se manifiesta al ser activado. Y eso a mí me llevaba a nosotros, a nuestra vida espiritual. ¿Cuánto sabe que nosotros somos el templo del Espíritu Santo? Amén. Qué bueno. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Dice que sugiere que algo que era desconocido o no se valoraba, se hizo evidente y se entendió su importancia. Y a veces nosotros puede ser que no le demos la importancia de lo que portamos por dentro, de no valorar lo que portamos por dentro, de esa importancia que tiene lo que llevamos por dentro. No le damos esa esencia de lo que es, de lo que nosotros portamos por dentro. No le damos ese valor a ese regalo, porque no lo merecimos, a ese regalo que nos dieron, que nos dio, y no le damos ese valor el cual se merece. ¿Se entiende más o menos? Entonces yo buscaba, ¿no?, acerca de siervos de Dios, profetas, en los cuales algunos habían sido elegidos por Dios y no habían descubierto lo que portaban por dentro hasta que sucedió algo, como dice bien acá, ¿no? Hasta que no sucedió algo, ellos no sabían lo que portaban por dentro. Por eso quiero ir aquí a Éxodo capítulo 13, que habla acerca de Moisés, acerca del llamamiento de Moisés. Dice: apacentando Moisés las ovejas de su suegro Jetro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Allí se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego y en medio de una zarza. Al fijarse vio que la zarza ardía en fuego, pero la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré ahora para contemplar esta gran visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Cuando Jehová vio que él iba a mirar, lo llamó de en medio de la zarza
Moisés, Moisés. Aquí estoy, respondió él. Dios le dijo, no te acerques, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y añadió, yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Vamos a leer hasta acá, para no extendernos tanto. Hubo un llamamiento este fue el llamamiento de Moisés. Todos sabemos de cómo empezó la historia, ¿verdad? Por eso Dios acá le dice, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Cada uno de estos personajes también tuvieron su historia, también Dios tuvo que activar algo en ellos. Así como lo dice acá, Abraham le dijo, vete de tu parentela y haré una gran nación de ti. Él esa gran nación no la vio, porque incluso cuando Dios le dijo que te daré un hijo, él como que no creyó en eso, no solo su mujer. Pero a partir de ahí, Dios empieza a tratar con el pueblo de Israel. Y dice que Abraham fue el padre de la fe, ¿verdad? Porque él creyó en Dios. Después vemos a Isaac, después tuvo a Jacob, tuvo a Saúl, que después Jacob fue Israel, llamado, que Dios le cambió el nombre. Todos estos personajes fueron activados por Dios. Después sale José, que en principio era el niño, el hijo más pequeño, el más insignificante, y sin embargo Dios le da un sueño a él diciéndole que las estrellas y el sol, mire ustedes, hablando acerca del padre y la mamá, que se iban a inclinar hacia él. Y los hermanos no creían, pero hasta ese momento todavía no había una activación de parte de él. ¿Por qué? Porque la opresión del momento, de sus hermanos, de la circunstancia, capaz que no lo dejaban divisar lo que Dios le estaba mostrando a él. Y a veces puede ser que a nosotros nos suceda eso, ¿verdad? De que no podamos divisar lo que Dios tiene para nosotros en un futuro, lejano o cercano. ¿Cuántos de nosotros hemos recibido palabra de Dios? ¿Cuántos de nosotros Dios nos ha entregado palabras diciendo esto, esto, esto y esto? Está en nosotros si la tomamos o la dejamos, o si la dejamos tirada por el camino, porque pasan los años, porque pasan los días, los meses, nos sucede, pero no es a nuestro tiempo, es al tiempo de Dios, que el tiempo de Dios es perfecto, mejor que el nuestro. Entonces ahí vemos a José, después toda la historia de José, cuando fue a Egipto, que va como siervo. ¿Cómo sale el tipo después? Sale como el segundo, después de Faraón. Hay algo que lo activó a ellos. Hay algo que en ellos supieron lo que portaban por dentro. Porque si bien cuando a José, la esposa de Potifar, se le abalanza a él, ¿no? Y quiere tener con él algo íntimo, él pone en primer lugar a Dios. El tipo sabía lo que portaba. El tipo sabía lo que portaba. Después de ahí vemos toda la bendición, ¿no?, que acarrió a través de ese hombre, a través de José, lo que Dios hizo a través de él, que alimentó y sustentó a una familia, a una nación, porque ya eran como 70 lo que era el pueblo de Israel. Ese hombre entendió, Abraham entendió, Isaac entendió, Jacob entendió. Llegamos a Moisés. Todos conocemos la historia de Moisés, cómo él le apareció Dios se le apareció a Moisés aquí. Y después vemos la historia de que le dije, ve y preséntate
ante el faraón. Y él decía, pero no, al final él no se animaba y le dijo, bueno, ve con tu hermano hablará por ti. Pero el plan era con él. Bueno, todos después sabemos la historia de quién fue Moisés, de cómo Dios lo usó a él de determinada manera. Activó algo. Dios, él, si bien él conocía lo que era Dios, ¿no? Por algo él fue. Y acá en la palabra cuando dice en el versículo 4, cuando Jehová vio que él iba a mirar lo que llamó de en medio de la zarza, Moisés, aquí estoy, respondió él. O sea que para Dios no era desconocido. Pero todavía no estaba activado eso. Todavía no estaba eso activado. Hasta que vino Dios y activó eso que estaba dentro. Y ahí vemos todo lo que sucedió después. Entonces, hermanos, volvamos al principio. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Dice en 1 Corintios 3, 16, 17, habla acerca de eso. Dice, ¿acaso no sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios está en vosotros? Y si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. ¡Wow! ¿Qué portas o qué portamos nosotros, los hijos de Dios, cuando lo hemos aceptado a Él en nuestro corazón? Cuando le dimos a Él la autoridad de entrar en nuestra vida. A Él le debemos todo lo que somos. A Él. Entonces lo que nosotros portamos por dentro, eso que nosotros portamos por dentro, hermano, le estamos dando el valor el cual Él se merece. Pero no estoy hablando solo de cuando venimos a la iglesia, no solo de cuando venimos a las reuniones de los viernes y los domingos. Le estamos dando el valor a Dios en todos nuestros días, en nuestras horas, en nuestras semanas, en el quehacer diario. Le estamos dando ese valor a nuestro Dios. Le estamos dando eso que Él se merece. Yo creo que sí, ¿verdad? Nosotros los de Shaddai últimamente estamos en esa búsqueda más de nuestro Señor, de entrar en esa intimidad, en lo profundo de esa intimidad con Él, de poder volver a esa relación con Él, de poder tomar nuevamente las armas, la cual Dios nos ha dado, de volver a tomar esa autoridad la cual Él te ha dado, de volver a tomar eso que Él te ha dado de regalo y no lo estamos usando. Capaz que alguno me dice, sí, Gustavo, yo lo estoy usando. Bien por vos. Pero Dios no quiere llevar a eso. ¿En qué estamos ocupando nuestro tiempo? ¿En qué estamos ocupando nuestro tiempo? ¿Estamos valorando verdaderamente a nuestro Señor Jesucristo? ¿Le estamos dando la honra a Él? Moisés, con su miedo, él no se volvió atrás. Con su miedo él no se volvió atrás. Como decimos nosotros allá en el interior, él atropelló, hermanos. Él no se volvió atrás a pesar de que tenía así su miedo, porque había que enfrentar al faraón. Había que enfrentar a ese hombre. Y sin embargo, él confió en Dios. ¿Cuántas veces a veces nosotros los problemas, ¿no? Cuando nos enfrentamos a alguna necesidad,
no le ponemos el pecho a las balas, ¿no? Empezamos a mirar nuestras circunstancias, nuestro alrededor, y no le damos el valor que Dios nos dijo: hey muchachos, yo soy el pan de vida, yo soy el sustento de ustedes, yo soy tu sanador, yo soy tu protector, ninguna arma forjada contra ti prosperará. Tenemos tantas promesas en la Biblia, hermanos, que las podemos repetir diariamente para que el diablo salga avergonzado. Dice que él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Ahora, ¿quién anda buscando a quien devorar? Todos sabemos, ¿no? Según las historias de los leones, ¿verdad? ¿A quiénes buscan? A los débiles, a las presas débiles. Entonces, de estar siempre preparados, siempre fuertes y usando lo que tú estás portando por dentro. Eso que tú tienes por dentro. Eso lo cual Dios te ha dado y te ha regalado, porque fue un regalo de Dios. Que lo usemos, pero con confianza. Que lo usemos con autoridad. Pero no solo en la iglesia para alabarlo y adorarlo, sino para enfrentar aquellas cosas que en el día a día te suceden. Para enfrentar aquellas cosas en las cuales te atormentan, algunas dificultades, algunos problemas. ¿Le estás dando valor? ¿Estás usando ese poder que Dios te ha dado? ¿Le estamos dando ese valor? Obviamente que para hacer eso hay que vivir una vida en oración, ¿verdad? Una vida de consagración a Dios, leer su palabra. Ahora los sábados estamos haciendo acá unos cursos, ¿verdad? Muy buenos, que son muy recomendables, hermanos. Para eso mismo, para empaparnos de lo que es la palabra de nuestro Señor Jesucristo, para poder enfrentar todas las obras y las artimañas del enemigo, para todo. Cuando Moisés se enfrentó al faraón, él nunca fue con la autoridad de Moisés, él fue con la autoridad de Dios, con lo que Dios le decía que él hablara. Él nunca fue porque sí, yo ya llevo 4 plagas, más o menos ya la tengo clara, Señor, déjame que la quinta la manejo yo. No, hermano. Él hacía lo que Dios le decía. Hasta que sacó ese pueblo de Egipto, hasta que lo sacó de ahí. Pero ¿cómo sacó ese pueblo? Lo sacó en bendición, ¿verdad? Lo sacó con mano dura, lo sacó con prosperidad, pero ese pueblo salió atado. Ese pueblo salió atado a su pasado, ese pueblo salió atado a la servidumbre en la cual estaba. Y salió en bendición. Entonces eso viene para nosotros también. Nosotros salimos de ese lugar, de ese Egipto, nosotros salimos del mundo. Nosotros salimos de donde estábamos en esa vida pecaminosa. Y hoy estamos aquí en la iglesia. Ahora, ¿somos libres o vivimos atados todavía a nuestro pasado? ¿O vivimos atados todavía a las costumbres que teníamos antiguas? O digo más, hay momentos que a veces queremos volver a nuestra vida pasada. Es una gran pregunta. A mí sí me ha pasado. Capaz que solo a mí. Pero a mí muchas veces me ha pasado. No una. De decir, Señor, pero si mirá, estoy sirviéndote esto y lo otro, y mirá lo que me sucede. ¿Por qué me sucede esto? ¿Por qué me sucede lo otro? Me vuelvo atrás. Como decían ellos, ¿no? Me vuelvo a comer las cebollas de Egipto. Y allá por lo menos, a mí me pasó, hermano.
Pero esos son los planes de Dios. Porque a veces Dios no tiene que apretar las clavijas, hermano. Y no tienes que probar para ver hasta dónde nosotros llegamos. Para ver hasta dónde tú llegas. O si eso que te está sucediendo, activas lo que tienes adentro. Ese pueblo, con toda la bendición que había tenido y de cómo Dios lo había sacado y de todas las plagas como él habían visto, sin embargo todavía desconfiaban de Dios. Todavía seguían desconfiando de Dios. No sé si llamarlo desconfiar, pero todavía no tenían la seguridad de quién era su Dios. Con esa mano fuerte con la cual él había sacado. Mente esclavizada. Su cuerpo estaba libre, porque ellos no estaban en ese territorio, pero su mente sí estaba ahí todavía, porque todavía no habían activado lo de adentro. El Shaddai creo que está en una época, en un momento de crecimiento. Y eso lo podemos ver porque en el mundo espiritual se está viendo, se están sintiendo en los cultos, en las oraciones, ese mover. Pero si Dios trajo esta palabra, hermano, hoy, por algo será. Capaz que algunos todavía están con esa mente esclavizada, de esclavitud, y no son totalmente libres. Esa libertad que solamente Cristo te la puede dar. Solo Él, nadie más. Solo Él. Cada vez que me encuentro con algunos amigos, siempre tienen alguna historia diferente para contarme. Yo no sé cómo hacen, pero siempre tienen algo diferente para contarme. Y que hicimos esto, y que hicimos lo otro, esto, lo otro. Y al final le pregunto, ¿y cómo estás? Y siempre busco algo nuevo, porque nada les satisface, hermano. Nada. Sin embargo, ellos nos ven venir a la iglesia y me dicen, qué aburridos que son. Si supieran, ¿no? Bendita alegría. Ese gozo que nadie te puede dar. Nadie. El pueblo era un pueblo rebelde. Este pueblo era un pueblo terco, que a pesar de lo que Dios hacía a través de ellos se querían seguir volviendo hacia atrás. Moisés tenía un llamamiento y ese llamamiento él no lo dejó tirado, no lo dejó por tierra, él lo tomó y trató por todas las maneras de que ese pueblo saliera adelante con la ayuda de Dios. Hermano, Dios te quiere ayudar, pero depende de ti y de mí. Si hacemos la voluntad y si ponemos el hombro y si seguimos todo adelante. Depende de cada uno. Dios te quiere ayudar, así como lo quería ayudar a ellos. Pero depende de cada uno de nosotros, si le ponemos el hombro y salimos adelante. Incluso, hermanos, nosotros te podemos decir las mejores palabras, las cosas más bonitas acá. Pero si cada uno de nosotros nos pone de sí, su voluntad, va a quedar en una oración simplemente. Han pasado décadas o 2 décadas, no sé, pero yo ya perdí la cuenta, hermanos, de hace cuánto que no veo milagros, pero milagros visibles. El pueblo de Dios le decía, los ancianos le decían, hey padres, enséñenles a sus niños lo que Dios ha hecho con ustedes. Pásenlo de generación en generación, lo que Dios ha hecho con ustedes. Que esto no se pierda en el tiempo. Sin embargo, después que José fue a Egipto y que llevó a su familia, ese pueblo terminó esclavo, terminó esclavizado. ¿Cómo son las cosas, no? ¿Cómo se repiten las cosas?
Yo nací en un movimiento de sanidad, de liberación, del mover de Dios impresionante, hermanos, que últimamente no lo estoy viendo. Como que hemos descuidado esa parte. Hemos descuidado esa parte. Nos hemos enfocado en otras cosas más materiales que en las cosas espirituales, que es lo que te da el poder, que es lo que te da la autoridad. Nosotros aquí en el Shaddai estamos en esa postura de Señor, tú eres el único que nos puedes dar la salida. Y lo que hablamos siempre, hermano, no hablamos de cantidad, no hablamos de que esto se llene, sino hablamos de autoridad. De que todo el que pase por ahí sea libertado. O gente que venga y sea libertada y después se vaya, bueno, pero salgan libertados, salgan transformados. Pero depende de nosotros el activar eso que tenemos por dentro. Depende de nosotros el darle ese valor de lo que portamos por dentro. Dice, se hizo evidente y se entendió su importancia cuando ocurrió un evento o condición específica que lo desató. Yo creo que Dios está desatando algo aquí en el Shaddai. Creo que Dios está desatando algo aquí en nuestras vidas. Creo que hay esa ¿no? Que lo podemos palpar en el Espíritu. Y que podamos estar preparados para ese momento, para recibir eso que Dios tiene para ti, para mí y para el Shaddai. Porque no se trata, hermanos, de estas 4 paredes. No se trata. Alguien me decía, sí, pero viste que Dios en algún momento, a vos te interesa esto, lo otro. Digo, no, Dios no nos mandó a... Dios lo único que nos dijo fue, hagan discípulos, prediquen la palabra. Esa es la gran comisión, hermano. Después todo lo demás es añadidura. Después todo lo demás Dios te va a ir colocando en su debido lugar. Pero démosle la importancia a quien se merece la importancia. Démosle la honra a quien se merece la honra. Démosle el lugar a quien se merece el lugar. A Él y a nadie más, ni al hombre. El hombre está puesto, las autoridades están puestas por Dios, pero la gloria es de Él. La gloria no es mía, no es tuya, no es de nadie, es de Él. Y Él no la comparte con nadie. A ese Dios es el cual tú estás sirviendo. Ese Dios es el cual tú tienes dentro, porque tú eres el templo del Espíritu Santo. Entonces, si eso que tú tienes adentro lo activas y dejas que ese mover se mueva como Él quiera, porque a veces lo frenamos y queremos hacer, Señor, yo voy para acá, aunque vos me mandaste por acá, como hizo Jonás. Le dijo, vete a Nínive, y no, me voy para este lado. Te vas a ahogar, hermano. Te va a tragar un pez. Pero si hacemos la voluntad de Dios, pero si somos guiados por Él, Él no nos va a llevar a ningún mal puerto. Él nos va a llevar a buen puerto. Siempre. Siempre. Y aunque a veces nosotros seamos medios cabezones, ¿verdad? Porque a veces somos medios cabezones. Pero por eso vino el Espíritu Santo, ¿no? Vino el Consolador. Para que si en algún momento nos pasa algo, Señor, perdónanos, me equivoqué, pero volver a retomar las armas nuevamente y salir nuevamente a caminar. Alguien me decía, tengo vergüenza de ir a la iglesia porque había cometido un pecado. Pero esas son cosas que te mete el enemigo, que te mete el diablo. La iglesia está con los brazos abiertos, dispuesto a recibirte. Pero es más fuerte que yo. No entendía. Es más fuerte lo que tú portas por dentro, hermano.
Si bien las condiciones de él no eran buenas, pero Dios todavía estaba con él, lo amaba, lo ama. Pero el diablo va a venir con esas cosas, ¿no? Esas acusaciones del presente o del pasado. Porque él trabaja de toda esa manera. Él trabaja con el pasado, mirá lo que hiciste o lo que hiciste ayer. Porque él te va a juzgar de todas maneras, pero Dios no te juzga. Él te abraza, Él te recibe con los brazos abiertos, siempre. Entonces están nosotros, hermanos, el tomar esa autoridad en Dios, el tomar eso que Dios ha depositado en ti y en mí, y que no es nada, digamos, gratis, porque eso se pagó un precio muy grande. Y sin embargo, Él lo dio de todo corazón. Para que ustedes no estén solos, para que yo no esté solo, para que ninguno de nosotros nos sientamos solos, para que siempre tengamos a alguien ahí. A mí cuando siempre me preguntan algo, yo siempre digo, no quiero decir una frase ahí. Pero a mí el único, hermano, y le digo a ellos, el único que me dio paz y me dio tranquilidad fue Dios. Cuando nadie me da una respuesta y una salida. En nada. Qué bueno que hoy podamos activar, o que puedas activar eso si está apagado. De que si está con poco aceite esa lámpara, de que si eso todavía le falta un poco de motivación para que eso salga y puedas expresar lo que tú estás cargando y lo que tú estás portando. Este pueblo de Israel, ninguno de esa generación entraron sus hijos, porque Dios se enojó con esa generación. Dios se enojó con esa generación y no lo dejó entrar, pero sus hijos sí entraron. Moisés no entró, siendo que fue el libertador. No entró. Y no porque no haya creído en Dios, sino porque desobedeció a Dios. Pero hoy, nosotros hermanos aquí en el Shaddai, esa es la palabra que Dios tiene para nosotros hoy. Que actives eso que tienes dentro, eso que portas, ese regalo tan grande que Dios te dio, que lo puedas poner por obra y que ante una dificultad la puedas usar, así como hacía David cuando venían los osos y los leones a atacar las ovejas. Él sin saberlo. Y no por estatus sociales, hermano. Dios no mira eso. Incluso lo miró a David cuando él no era nada. Lo miró a David cuando él no era nada. Cuando Samuel sí miraba, siendo el profeta. Pero Dios no miraba eso, porque Dios usa a quien quiere y a quien quiere se lo da. Y si hoy tú estás acá es porque a ti te ha mirado, porque a ti te dio lo que capaz que le tenía que dar a otro, te lo dio a ti, porque lo aceptaste. Ese regalo lo aceptaste. Eso es lo que tiene Dios para nosotros hoy. Vamos a ponernos de pie. Señor, te damos gracias. Te bendecimos, Señor, en esta noche. Señor, quiero darte las gracias, quiero darte la gloria, Padre, por estar en este lugar, Señor. Gracias, Señor, porque tu presencia, Señor, está en este lugar. Gracias, Señor, porque tú has venido, Señor, a nuestras vidas, Señor, y tú has hecho morada, Señor, en nuestra vida. Señor, por eso te damos gracias por ese privilegio que tenemos, Señor,
de hoy poder, Señor, alabarte con total libertad, porque a ti así te ha agradado, Señor. Gracias por ese regalo maravilloso, Señor, que tú nos has dado. Pero, Señor, si por alguna circunstancia o por si en algún problema o motivo, Señor, nos hemos sentido débiles, Señor, o no hemos sabido usar, Señor, la autoridad en la cual tú nos has dado, Señor, que hoy puedas activar, Señor, eso dentro de nosotros, Señor, que tu Espíritu Santo, Padre, para deshacer toda obra del diablo, Señor, toda obra del enemigo, que se levante, Señor, contra la familia, contra los matrimonios, contra nuestra salud, contra nuestro trabajo, Señor, que podamos poner por obra, Señor, eso que tú nos has dado, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Te pido, Señor, que tú bendigas a mis hermanos, Señor, hoy, Padre, que aquel que sí está con necesidad, si aquel que está con problemas, Señor, hoy, Señor, tú puedas mover tu mano, mostrar, Señor, tu gran poder, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Aquel que está, Señor, con dificultades, Padre, provee, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Te damos gracias, Señor, te bendecimos, te glorificamos, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Vamos a adorar al Señor.